Ding, hablas 5 idiomas, además hablas náhuatl. ¿Qué es el error más grande respecto al náhuatl siendo un idioma, lengua, algunos dicen dialecto? ¿Cómo es la onda? Incla Antechcaquisnequij y toca choque cultural. Es una mezcla entre chino y español. En este caso es que náhuatl es una lengua, no es dialecto. Muchas personas me han comentado de que náhuatl, zapoteco, otomí son dialectos de México, pero después de estudiar me di cuenta que no es cierto esto. Son idiomas. Idiomas, así es. ¿Por qué decidiste estudiar esa carrera? Mi carrera es lingüística aplicada y de hecho cuando yo escogí esta carrera tuve una pequeña discusión con mi familia. Pues mis papás me habían dicho de que mejor estudia algo como contaduría. Lo tradicional, pues. Pero yo les dije, yo necesito estudiar algo que realmente me gusta. Si no me gusta, yo tengo miedo que no voy a poder terminar, ¿no? Entonces yo estaba revisando las carreras posibles de la UNAM y salió esta opción de lingüística aplicada y pues personalmente me encantan estudiar los idiomas, entonces yo dije, mejor estudio lingüística. Y cuando entré a la carrera me di cuenta que es una carrera enfocada más bien en formación de profesores de inglés para hispanohablantes. Me quedó perfecto porque en ese momento yo ya estaba dando clases de chino y entonces aprendí muchas cosas, muchas técnicas y apliqué en mi enseñanza de chino para hispanohablantes. ¿Y cómo nació tu fascinación para el náhuatl? Yo estaba tomando clases de español en el CEPE, que es Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Yo recuerdo que había una clase que la profesora nos habló del animalito xoloitzcuintle. Yo vi esta palabra y yo digo, eso no parece... El perro sin pelo. Sí, el xoloitzcuintle. Y entonces ahí me llamó la atención, ¿no? Y me puse a observar que, pues, además de esta palabra, muchos lugares en Ciudad de México está escrito en nombre que es origen de náhuatl. Entonces yo pregunto a la gente, oye, ¿qué quiere decir Naucalpan? ¿Qué quiere decir Tlalpan? O, no sé, Cuautitlán, ¿no? Y nadie me sabe explicar. Entonces yo dije, mejor me pongo a estudiar por mi cuenta para saber qué quiere decir estos lugares, ¿no? Al inicio solo era por eso, pero cuando empecé a estudiar, pues me di cuenta que es un idioma muy interesante, que personalmente para mí siento que es una mezcla entre chino y español. O sea, tiene como característica de los dos idiomas, porque hay muchas similitudes, ¿no? Entonces me gustó mucho como estudiar el náhuatl. ¿Qué similitudes ves, por ejemplo, con el chino? Bueno, en este caso, la gramática, como específico tal vez es un poco difícil de entender, pero voy a intentar explicar, ¿no? Hay algunos puntos gramaticales que sí son muy parecidos, como por ejemplo, comer. Comer en chino decimos 吃 o 吃饭. 吃饭. Y en caso de náhuatl decimos qua. Qua es comer, ¿no? Pero en conjugación de náhuatl siempre tenemos que decir, por ejemplo, nicua. El k refiere a como la cosa. Yo lo como, yo la como. Es nicua. En chino, 吃. Pero en náhuatl existe una cosa que se llama objeto directo indefinido. Suena difícil, pero nada difícil. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir yo como algo, entonces tengo que decir nitlacua. Tla es algo, ¿no? Entonces nitlacua. Y en chino decimos 吃饭. Como la segunda sílaba de esta palabra refiere exactamente lo mismo, que es un objeto directo indefinido en general. Una vez que estuve en Cholula, un profe del náhuatl también me reveló una similitud curiosa entre el náhuatl y el alemán, que ya ves como que luego en el alemán tenemos esas palabras imposibles, súper largas. Glutinados, ¿no? No, son cadenas de sustantivos, ¿no? Sí. En vez de decir el patio de la casa, básicamente decimos casa patio. Obviamente le puedes poner más cosas, más vivas, como por ejemplo Rindfleisch, Etikettierungsaufgaben, Übertragungsüberwachungsgesetz. Y esa es una palabra. Sí, es una ley. No, Entonces, ¡qué miedo! me fascinó mucho que en el náhuatl como que también existiera la misma manera de hacer como combinaciones de sustantivos y de repente tenemos una palabra sumamente larga y casi impronunciable. Sí, yo creo que la palabra más difícil que he estudiado de náhuatl es la palabra de Costicteocuitlayo Altepepan, que significa Costicteocuitlayo es dorado. Okay. Altepepan es cierro, entonces es en la montaña dorada. Quiere decir eso, Costicteocuitlayo Altepepan. O sea, En una palabra. Sí, muy largo. Y por ejemplo, ¿tú entiendes a todos las variantes del náhuatl dentro de México? No puedo decir esto. O sea, bueno, en caso de náhuatl existe muchas variantes. Son 64 variantes diferentes. Y ¿Eso sí serían dialectos?
podemos decir que es dialectos del náhuatl, pero no le llaman dialectos, sino le llaman variantes. Variantes, ok. Termina siendo lo mismo. Ahorita vamos a aclarar cuál es un dialecto y cuál es una lengua, ¿no? Ahorita. Pero en este caso, pues, por ejemplo, la variante que yo estudié, si yo escucho a una persona de Hidalgo o de Puebla que habla náhuatl, tal vez hay muchas cosas que no hablamos de la misma forma. En este caso, o sea, yo no puedo decir que yo soy experto de náhuatl, no, estudié por más o menos como 200 horas de clases, más o menos. Mi nivel todavía digo que es básico, no muy alto, o sea, no puedo entender todas las variantes porque son muy diferentes. Wow, más de 60 comentaste. Y ahora sí, acláranos esa duda. ¿Qué es la diferencia entre un dialecto y un idioma / una lengua? Lengua es algo muy bien estudiado y desarrollado, comparando por ejemplo con lenguaje. Lenguaje es otra cosa. Lenguaje. El lenguaje de la calle. Corporal. Por ejemplo. O sea, el lenguaje existe como corporal, verbal, no verbal, existen muchos, ¿no? Pero no precisamente tiene que tener su estructura gramatical o cosas así. Pero si hablamos de una lengua, sí tiene que tener sus niveles de lengua. Ok. Eso es uno. Y idioma, en este caso, es un sinónimo de lengua. O sea, pero es más como político, ¿no? Okay. Más político o nivel administrativo. Por ejemplo, cuando yo quiero decir como el idioma oficial de tal país, normalmente decimos idioma, no decimos lengua, ¿no? Eso es casi igual. Ahora bien, ¿qué es dialecto? Dialecto es el uso de una lengua en cierta región. Eso es dialecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el español de México es dialecto de español. Español de España es un dialecto de español. Ándale. Español de Colombia es dialecto de español. Usa mucho acento también. Pues el acento de, por ejemplo, del norte, pues, arriba la plebada. Pues como ya luego, ¿no? ¿Qué tranza? Aquí en Ciudad de México hablamos un poquito diferente. Un poco diferente porque en este caso, por ejemplo, dialecto solo es como en cierta región, ¿no? Pero lo que tú dijiste que puede ser que como hablan las personas del norte de México, su forma de hablar también podemos entender que es un dialecto del español de México. Está bien dicho. Pero también existe otros, como por ejemplo sociolecto. Sociolecto tiene mucho que ver con su nivel de educación o económico. Entonces, por ejemplo, en situación de México puede ser, por ejemplo, ejemplo de fresa o de... O sea, ¿qué pasó, güey? Yo hoy fui a Paulanco, ¿no? Eso es un sociolecto. Sí, sociolecto. Como eso también, carnalito, ¿eh? Que bienvenidos aquí a Choque Cultural, banda. No, eso sería otro sociolecto. Sociolecto, así es. O también tenemos cronolecto. Eso tiene que ver con generación o con edad, ¿no? Por ejemplo, ahorita quizás ya no es muy común escuchar a la gente decir droguería en lugar de farmacia, ¿no? Ahora prefieren decir farmacia. Palabras y frases que salen de la moda, básicamente, o del uso. Generacional, o sea, que quizás alguna generación prefieren llamarlo de esta forma y algunas otra forma. No, completo, ¿no? Y qué cañón que eso existe en todos los idiomas. O sea, nuestros abuelos hablaban muy diferente. O bueno, por lo menos en mi caso en alemán, mis abuelos hablaban muy diferente alemán como nosotros hoy en día. Sí, pues los idiomas son vivos, siempre va cambiando y como evolucionando, ¿no? En mi caso, cuando yo estudio náhuatl, por ejemplo, hay palabras modernas, computadora, ¿no? ¿Cómo se dice computadora en náhuatl, por ejemplo? Se dice tepotzonteco-centlalile. Que es, o sea, tiene que ver primero con tepos, que significa metal. Tzonteco es cerebro, cabeza. Y centralile, no estoy muy seguro, creo que tiene que ver con ordenar, pero no estoy muy seguro de esta parte. Y curiosamente en chino decimos dienao, que es cerebro eléctrico. O sea, hay, de repente una similitud allí, ¿no? A ver, solo para repetir. Entonces, zapoteco, náhuatl, maya, muchos otros, otomí, son idiomas. Idiomas, lenguas. O sea, lenguas, ok. No dialectos. No Dentro es de dialecto. estos hay dialectos. Así es. Ok. ¿Cómo en tu caso,
nació tu fascinación por México? ¿Cómo tú comenzó tu historia? Podemos regresar hasta mi prepa. O sea, desde prepa yo estaba como decidiendo en estudiar un otro idioma, porque en ese caso me gustaba mucho, mucho aprender los idiomas, pero era pésimo con los números, ¿no? Por ejemplo, siempre dicen que los chinos son buenísimos en los números, pero yo soy, no, yo soy una excepción, prefiero más los idiomas. Entonces, en ese momento yo ya hablaba bien inglés y yo quería estudiar otro idioma y entonces empecé a estudiar por mi cuenta un poco de español y un poco de árabe. Pero después tuve oportunidad de conocer a más personas de México y pues me presentó de cómo es como el país, cómo es la cultura y así, ¿no? Entonces, en 2016, que yo estaba terminando la prepa, yo dije, pues no puedo conocer un lugar con mi oreja, necesito conocerlo con mis ojos, ¿no? O sea, no debo escuchar lo que dice la gente, ¿eh? Entonces, en 2016 llegué a México a ver cómo es este país, ¿no? Y pues me fascinó, o sea, llegando, todo es diferente porque no sé, si ustedes van a China van a sentir lo mismo, ¿no? En China todas las señales en la calle es como caracteres, letras, ¿no? Pero boom, cambiando aquí todo ya está en español, entonces es muy diferente pues me gustó mucho, mucho la cultura de acá y también la comida, el clima, el idioma. Entonces yo dije, necesito estudiar más, necesito como quedarme más tiempo para explorar y conocer más este país y por eso me quedé hasta acá. Wow, okey. Y sobre todo también súper interesante. Antes me comentaste, tú eres de una parte de China donde, tu lengua materna no es mandarín, no es cantonés, Tampoco. ¿tampoco? ¿Cuál es? Bueno, para empezar, en China existe 10 zonas, bueno, más bien 10 idiomas, ¿ok? Más comunes. Y entonces, por ejemplo, de donde soy yo, está en la provincia Cantón, pero se supone que si estás en Cantón hablas cantonés, ¿no? Pero no, en mi provincia hablamos 4 idiomas diferentes, que sería primero el chino mandarín, el cantonés, mi dialecto, que se llama, no sé cómo se llama, pero se escribe Teochew, ajá, Teochew. Y luego Hakka. Ajá, son 4 idiomas en la región, ¿no? Entonces, mi lengua materna es muy diferente que el chino mandarín porque no es de mismo como familia lingüístico, ¿no? Sino nosotros pertenecemos como grupo al idioma Ming. Ajá. Por ejemplo, Ming, en esta zona los idiomas o los dialectos de este grupo familiar Ming se parecen. Por esta razón, cuando yo escucho a alguien de, por ejemplo, de Fujian, de la provincia Fujian, si ellos hablan en su como lengua materna, yo puedo entender palabras. Yo no puedo hablar igualito como ellos, pero entiendo muchas palabras, ¿no? O por ejemplo, cuando personas de Taiwán hablan su propio idioma, también puedo entender, porque este mismo como familia lingüístico que es de idioma Ming. Ajá. En caso de, por ejemplo, de cantonés, entonces las ciudades que están cerca de Cantón, ellos hablan cantonés, pero también tiene dialectos de cantonés, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas de acá en México, de China, que son de la ciudad Taishan, entonces ellos hablan eso es dialecto de cantonés, ajá, dialecto del cantonés, porque se parecen mucho. Hay una cosa que es muy importante, los dialectos tienen que ser inteligibles del idioma. Es decir, si tú vas a Colombia, tú entiendes su español, ¿no? Entonces, o sea, español de México, español de Colombia, podemos decir que son inteligibles variantes del mismo idioma español, ¿sí? Claro, Y entonces, si una persona que habla cantonés escucha lo que yo hablo, no entiende. Entonces, no somos de misma familia. claro. O sea, familia lingüístico, ajá. Pero está cabrón porque en el español luego vamos a Chile y no entendemos ni madres, ¿no? Bueno, pero sigue siendo español, tenemos que admitir que sigue siendo Ahí español. se pelean luego, ¿no? Si es español, no es español. Sí, es que su acento es muy diferente, ¿no? Describiste que llegaste, que como sentiste que querías como conocer más del país, de la cultura. ¿Recuerdas algo específico que te cautivó, que dijiste: "Guau, eso me encanta", pues? Yo lo voy a decir, eso es muy personal. Yo pienso que eso es una de las razones que de verdad yo veo México y me enamoré. El lugar es en un parque que se llama Xcaret en Quintana Roo, ¿no? No sé si ustedes han ido, pero ahí hay un show.
Y en este show nosotros vimos rápido de cómo es la historia de México, cómo Sí, sí, es, sí. como, ajá. Y hay una cosa muy interesante es que cada estado de México tiene su propio danza, su propia ropa, Claro. todo es riqueza, mucha riqueza cultural, ¿no? Am, y eso que yo vi, yo dije como, wow, o sea, es que no cualquier país del mundo puede tener algo así, ¿no? Entonces yo vi y ahí es que me fascinó muchísimo. Entonces yo dije, y es que sí necesito conocer más. No solo un lugar, sino todo quiero conocer, ¿no? ¿Qué parte de México te gusta más hasta ahora? En este caso es que todavía no me ha dado mucha oportunidad de viajar porque pues antes por la pandemia y luego por la escuela yo no podía viajar, ¿no? Pero ahorita que tengo muchísimas ganas es conocer a Oaxaca. Ah, está padrísimo. No, tiene mucho que ofrecer, también mucha variedad de todo, cultural, paisaje. Está bien carón. Justamente ahorita yo hice la cuenta, yo conozco 25 estados de México. Todavía me faltan 7, algunos en el norte. ¿Tú cuántos has visitado? Muy poquitos, o sea, 10, por ahí. menos. Menos. Ajá, o sea, conozco, a ver, contamos, bueno, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo, Ujú. Guerrero, Puebla, Michoacán, Hidalgo, ya. Pues ya son 8. algunos. Ok. Ajá. Sí, pero quiero conocer más. ¿Qué fue más difícil para ti para adaptarte a la cultura? Porque claro, hay muchas diferencias, supongo. Bueno, para empezar, pues la comida, ¿no? En este caso, de donde yo soy, nosotros no consumimos nada de chile, entonces fue y sigue siendo muy difícil para mí como adaptarme a la comida que está como picante. Me gusta mucho, pero no me gusta la consecuencia. O sea, está muy rico, sí, Chile pica 2 veces, dicen, o 3. sí. De la comida, sí, esto es como una parte que yo digo que es difícil todavía para mí. Pero mis platillos favoritos siempre ha sido mole de olla y luego mole poblano. Esos dos Eso. me encanta. Y pozole también. Y eso que el mole es difícil, ¿eh? Para Sí, muchos muy dicen difícil. como que tienen que crear primero el gusto y ya la tercera, cuarta vez tal vez les empieza a gustar, pues. Yo, en mi caso, porque me prepararon en China, ajá, o sea, de Doña María, ¿no? Pero desde la primera vez que probé me gustó muchísimo. Entonces, o sea, no era difícil para mí aceptar este sabor. Me gustó muchísimo y por eso puedo decir que esta es mi como comida mexicana favorita. El mole, buenísimo. Y sobre todo también en Oaxaca, cuando vayas, tienes que probar el mole negro, creo que es. Está buenísimo. Lo intentamos grabar en otro canal que tuvo antes y solo podemos grabar una parte, la otra es como secreta y como, pues sí, luego las doñas ahí tienen, cada doña tiene su receta secreta que le echa, pues, ¿no? Y yo digo que también otra cosa que es como un choque muy fuerte para mí es, ¿cómo digo? O sea, cuando yo recién llegué a México, pues hablaba muy poquito español, ¿no? Porque es algo que yo estudié por mi cuenta, nada más. Entonces, me faltaba muchas palabras, vocabulario todavía. Pero, de todas formas, la gente siempre está dispuestos en entenderme. Aunque yo hablo muy mal, aunque yo digo, no sé, o sea, un ejemplo, ¿no? Yo ni siquiera sabía cómo se dice ayer. Entonces yo digo, hoy, ajá, mañana. Y esto, yo comer con amigos. Ajá. Pero la gente, aunque está muy mal hablado, pero están dispuestos a entenderme y han como apoyado mucho, ¿no? Entonces, eso, no sé, es que comparando con mi país natal, pues allá la gente es un poco más como frío, como que evitan tener un contacto como con desconocidos. Ok. O, por ejemplo, son muy exigentes con el idioma, ¿no? Claro. O sea, si uno está intentando hablar y no está muy bien, por ejemplo, ¿no? Hay gente de otras partes que quiere hablar mi idioma, pero la gente de mi provincia, como escuchan, dicen, ay, tú no sabes, no es estándar, habla en chino mandarín. Y, a veces pasa algo así, ¿no? Como los franceses. Un poquito, El yo mundo creo. no es de- Yo creo que eso es algo que me facilitó muchísimo, ¿no? Porque actitud de las personas es como, o sea, muy cálido y me ha ayudado muchísimo. Claro, no, sí, como sientes como desde el primer momento como abrazado, pues, ¿no? En China no existe abrazos, no, ¿No? no existe. Y ¿Ninguna región? no, yo creo que no. De lo que yo sé, no es muy común dar abrazos y no es común tener contacto físico, más bien. Más distante, Sí, toda la distancia está perfecto. claro. Porque, o sea, los niños una vez que entren a la primaria,
ya no les dan abrazos a A los sus papás. niños. Ajá. ¿Por qué? ¿Está mal visto o...? Sí, yo creo, no sé por qué. Mira, este niño todavía no creció, todavía abraza a su mamá. Algo así, Ok. algo así. No sé, es como, pero también tengo que decir que las cosas va cambiando cada vez, ¿no? O sea, tal vez ya no es tanto así, pero al menos en mi generación, sí fue así. Y cuando viajas ahora a China, ¿qué choques culturales tienes a la Muchísimos, inversa? muchísimos, muchísimos. Es que ay, no sé por dónde empezar, pero sí, esta vez que regresé a China, una de las cosas más fuertes que yo sentí era, a ver, les digo un ejemplo muy concreto, ¿no? Por ejemplo, ese día yo estaba como, bueno, nosotros estábamos comiendo en la casa y en ese momento, pues mi hermana terminó de comer y ya se fue a su cuarto a descansar, ¿no? Y los demás pues seguíamos comiendo, ¿no? Cuando terminamos de comer, mi papá dice, ya salte. Ajá, y entonces mi hermana sale. Y entonces yo quedé, pero ¿por qué le pide si ella ya está descansando? Pero mi papá dice, es que ella tiene que venir a recoger la mesa y hacer los trastes, porque las mujeres de esta ciudad hacen eso, ¿no? Y yo escuché, yo digo, ¿por? ¿Pero por qué hacen eso, no? He escuchado de que en México es muy machista, pero en mi ciudad todavía es más fuerte esta Ya. cosa y muchas personas no ha como pensado en hacer algo, ¿no? Al menos aquí en México hay como muchos cambios, ¿no? Pero en mi ciudad todavía como que la gente seguía lo que decían los adultos. Entonces no han hecho muchos cambios y eso para mí era algo muy fuerte, ¿no? Como yo dije, no, vete a descansar. Yo lavo los trastes, está bien, pero para mi Sí papá lavas, no. Sí, yo sí lavaste los lavé los trastes. trastes, pero mi papá dijo, no, ella lava. Y yo, ella descansa, yo lavo, porque yo comí hasta final, ¿no? Eso es un tema generacional también siendo en mi país. O sea, ya por ejemplo, mis papás siempre han vivido como el ejemplo. Mi madre cocina, mi padre luego tiene que ayudar a fregar, ¿no? ¿Cómo ves China en general en relación de abierto al cambio? Te voy a poner un ejemplo. En mi país, Alemania, pues cada rato yo siento como los cambios son muy rápidos, pero hay otras cosas que obviamente se conservan, no se cambian tan rápido, ¿no? Pero mi madre trabajaba mucho tiempo en la escuela primaria. Los niños, al despedirse de esa escuela, siempre podían elegir una canción. Y en algún momento, pues les preguntan, oye, ¿qué canción quieren cantar? No, Despacito de Daddy Yankee, ¿sabes? O sea, de como de hace, güey, o sea, hace 30 años, imposible, pues, o sea, algo en español. Tal vez algo en inglés de Backstreet Boys, ¿no? Pero está cañón ver estos cambios a este ritmo tan acelerado. Yo lo hablo ahora de la perspectiva en Alemania. Por ejemplo, aquí en México, lo que vemos también, como de repente llegan estos grupos de Corea y pega, y todos quieren aprender coreano. ¿Hay algo así, una fascinación así en China o son muy apegados? No, nosotros somos de China, aquí consumimos de acá y vemos todo solo lo que es de acá. Depende de mucho el lugar, la gente y costumbre, ¿no? O sea, yo no quiero generalizar que todos los chinos somos así, pues no, yo solo puedo representar a mí mismo y en este caso, pues yo siento que, o sea, ahorita China ha desarrollado muchísimo, ha Ujú. crecido muchísimo y, por ejemplo, no sé, yo siento que todavía la mayoría de la gente como prefieren tener todo como antes, ¿no? O sea, no están muy abiertos a los cambios. Quizás algunas cosas sí, pero en general prefieren como conservar igual como antes. Lo que también siempre veo en Alemania es y aquí en México también, es la diferencia pueblo-ciudad. No, que está cabrón, o sea, yo soy de pueblo, al lado de una más o menos ciudad, ahí la llevamos, pero hay algunas tradiciones de pueblo, ¿no? Que yo siento jamás van a cambiar allá. Y aquí también, o sea, si tú vas a veces a un pueblito mexicano, pues sientes a veces como que ahí el tiempo se paró, ¿no? No, el reloj no corre, pues, ¿no? Bueno, en este caso, o sea, en China, en la mayoría de los lugares, o sea, pueblo y ciudad, no hay unas como línea que los separa, ¿no? O sea, no hay como tal. Entonces, de donde yo soy, sí es pueblo, pero también tiene cosas de ciudad. O sea, los pisos, como condominios más alto, llega a 28 pisos o algo así, pero sigue siendo un pueblo de mi ciudad, ¿no? Y sí, es cierto, por ejemplo, la primera vez que vine a México era en 2016, ¿no? ¿Y sabes qué me pidió mi abuela? Mm. Me dijo que, mira, ve afuera de la casa
ves que hay como arena ahí, ¿no? Agarra un poco de arena y cuando tú estés en México, mezcla arena con agua de México y tómatelo. Y ya no vas a tener problema con la comida y con el tiempo. Yo, ¿de verdad? Yo no lo hice, pero, ajá, o sea, tenemos creencia así todavía, ¿no? Sí, porque hay un síntoma que nosotros decimos que es como cuando en China se dice shui tu bu fu, que literalmente significa como no estar acostumbrados con el agua o con la tierra. Ujú. Entonces, nuestra idea esa, pues lleva tierra de nosotros y combina con el agua de allá y ya vas a estar bien, ¿no? Es Existe, cañón eso. pero yo no puedo decir que toda parte de China tiene esto, ¿eh? O sea, en mi pueblo al menos la gente sí cree en esto. Claro. Y pero entonces le contaste a tu abuelita, oye, ¿sabes qué? A veces el picante me hace daño. Ya sabía. Es que, por ejemplo, de donde yo soy, nosotros vivimos en una zona que en este caso tiene muy poquita tierra, pero muchísima gente. Entonces, en la historia ha pasado varios como, por ejemplo, sequía, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, de invasión de los japoneses en Segunda Guerra Mundial y etcétera. Entonces, muchas personas de mi ciudad huyeron a otros países alrededor, como a Tailandia, Singapur, a Indonesia, etcétera, esta zona, ¿no? Entonces la gente ya tiene experiencia y sí les funcionó bien, aplicando esta regla de tomar tierra de la tierra y luego agua del lugar del destino, toma esto y queda bien. Te Entonces, acostumbras, pues. ajá, sí, entonces mi abuela me dijo esto de su experiencia, de otras personas que ya habían hecho, ¿no? Aunque no saben cómo es la comida de acá, pero me dijo, tienes que hacer eso para estar tranquilo allá. Está interesante. Eso de la tierra. Porque en alemán tenemos un dicho, Dreck scheuert den Magen. Quiere decir, o sea, como mugre, ¿no? Como apapacha tu, tu panza. Ajá, O sea, es que lo aplicas mucho cuando algo se cae. ajá. No hay pedo, ¿no? La regla de 3 o 5 Sí, sí, segundos, sí. ¿no? Sí. Y no pasa nada, Dreck scheuert den Magen. Bueno, es en otro contexto si algo se cae, ¿no? Pero bueno, aquí no sé si, por ejemplo, en el metro, si me cae algo, sí aplicaría esto probablemente, ¿no? ¿Sabes? Nosotros tenemos un dicho igualito. En mi lengua materna decimos como nasak tia, nasak doa. Nasak es sucio, tia es comer. Entonces, comer sucio, crecer sucio. Es una forma humilde de Claro. decir como que, yo puedo crecer así como yo quiera, y entonces yo puedo comer las cosas como yo Ándale. quiero. Algo así. Claro, sí, sí. No fresearse con la comida, ¿no? Porque ya luego ven como de todos los morros de las nuevas generaciones tienen un chingo de alergias luego. ¿Por qué? Porque no comieron en la mugre. Entonces, yo tuve muchas alergias y se fueron yendo con el tiempo. Yo Mm. siento fue porque igual mis papás eran muy, no, todo muy más limpio. Y ya cuando empecé a descuidar un poco esa parte, las alergias se fueron en Mm, algún momento. mm. Está cabrón. ¿Tú ahora terminaste ya tus estudios acá? Sí, ya me titulé. Órale, Ajá. en la Sí, UNAM. sí. Yo estaba haciendo mi servicio social el año pasado y ya terminé. Entonces, creo que era en noviembre de año pasado que me titulé. Entonces yo no te hablé con licenciado, no manches. Está bien, está bien. El licenciado Dean, ¿qué planes tienes? Como, ¿qué te gustaría hacer o qué haces? Bueno, pues principalmente yo soy profesor de chino mandarín, pero también yo soy intérprete de chino español. También hago contenido en YouTube, en Instagram y en TikTok. Y en este caso, pues yo ya estoy diseñando mi propio curso grabado para las personas que hablan español. En este caso, porque pues la mayoría de los materiales que existe en el mercado es diseñado para personas que hablan inglés. Y pues la lógica es diferente, ¿no? Claro. Entonces yo tengo todo diseñado por mí, porque yo estoy aplicando todo lo que yo estudié en la carrera a este proyecto, ¿no? Y después, pues me gustaría como empezar a viajar por México, porque anteriormente yo dije que solo visité como 8 estados, pero México es muy grande y yo siento que no conozco suficiente, entonces pues me gustaría como seguir haciendo más contenido en otras partes de México. Por ejemplo, ahora que mencionaste como que todo el material para aprender mandarín es como adaptado más para el mercado anglosajón. ¿Qué notas qué son las típicas dificultades
que tienen hispanohablantes, por ejemplo, para aprender tu idioma? Pues algunas cosas es muy parecido a los que hablan inglés. En este caso, pues como ustedes no tienen tono, no tienen este sistema tono, entonces para empezar, la parte de pronunciación sí es muy difícil. Y además de esto, pues por ejemplo, en chino existe pretérito y copretérito igualito a español, pero inglés no tiene esto, ¿no? Ya. Sí, y entonces en este caso, o sea, algunas cosas de español, siendo hispanohablantes, es más fácil aprender el idioma chino, porque hay más similitudes de mi experiencia tiene más similitudes entre chino y español que inglés. Lo que antes me llamó mucho la atención, lo que hablamos antes del podcast era porque tú me comentaste que también hablas tailandés, ¿no? Y mi connotación con el tailandés era, no, hay algunas que eran la pronunciación de los vocales Ujú. y según esto cambia el significado. Y tú me dijiste, por ejemplo, gato y pelo. Sí, sí, sí. En Pues, chino, ajá. perdón, en mandarín, pues. Sí, en este caso tenemos que saber que es como un tono, ¿no? Tono es la altura relativa de cómo pronunciamos una sílaba, ¿no? Claro. Por ejemplo, tú dices a, o, a. Ah, Ajá, o sea, no estamos cambiando volumen es igual, pero sí, o sea, tú ves, ajá, eso es el tono. ok. Y los tonos puede ser como, por ejemplo, empieza alto y luego va hacia abajo, empieza bajo, hacia más bajo, Ah. etcétera. Eso es como cómo cambiamos los tonos, ¿no? Entonces, primero les muestro cómo suenan los tonos en estos idiomas tonales. En caso de chino, nosotros tenemos 4 tonos. Entonces, por ejemplo, el sonido de, por ejemplo, a, entonces sería así. A, a, a. 4 tonos. Ajá. Y si le ponemos más cosas, pues ya puede cambiar todo el significado, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, Mao, primer tono, es gato. Mau, A ver, más alto todavía es Mao. mau, Muy bien. Ajá. Y el segundo tono es como si fuera una pregunta, como ¿qué? Entonces dices Mao. 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 Eso es pelo. Ok. Ajá. Entonces si tú dices Mao, Mao, Mau, mau. es pelo de gato. Ok. Ok, primero es Mau, gato, pelo. Ustedes dicen, Sí, básicamente, sí. traducido, ¿no? Mau. Bueno, Mau. Ay, está cañón, ¿eh? Mao. Mau, mau. Mao, Mao. Ajá. Mau, mau. Sí, así es. Gato de pelo. Velo de gato. Pelo de. Velo de gato, velo de gato. Ajá. Órdenes como en inglés, como cat y Ujú. luego hair, ¿no? Ok, cat Entonces, hair. Mao, Mao. Sí. Sí. O si es tercer tono es Mao. Mao. Ujú, Mao. Y último, este no tiene significado. O cuarto tono, Mao. Mau. Ajá, Mao es gorra. No sé, o sea, cambiamos el tono y el significado cambia por completo, ¿no? O por ejemplo, el tailandés tiene 5 tonos, ¿no? Entonces sería, yo digo con A también para que comparen. Entonces decimos como A, 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 A. Ajá, son 5 tonos. Pues, todo significa diferente, lo mismo con chino mandarín. Y esto, por ejemplo, a los mexicanos y a hispanohablantes no les cuesta esto. Es muy difícil, sí y sí, pero tenemos que saber una cosa. Normalmente, si la pronunciación es muy difícil, la gramática es muy fácil. O como pronunciación es muy fácil, entonces gramática está horrible, ¿no? Ejemplo de español. Ustedes que hablan español siempre dicen que está muy fácil el español, pero no es cierto, porque me ha costado mucho trabajo con la gramática de español, ¿no? Por ejemplo, tiene el modo, los modos y luego ¿Qué son los modos? modo es indicativo subjuntivo, ¿no? Entonces, un ejemplo, yo quiero que tomas agua. No, 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 Tomes. tomes agua, es tomes agua, ¿no? Ok, yo quería que tú tomaste agua. No, tomaras agua. Sí. Eso es Claro, modo. subjuntivo dos. Modo, sí, sí, sí. Pero en caso de nosotros, solo es yo querer, tú tomar agua. Sí. Yo ayer querer, tú tomar agua. Ah, No hay ok. conjugación. Ok. Ajá. Entonces, gramática de chino es mucho más fácil que de español. Ajá. Pero es común que nos cuesta trabajo con la parte de pronunciación, ¿no? Porque pues el sistema de tono no existe en el español, ¿no? Antes en lo que platicamos del podcast, tú me dijiste, porque yo te dije, oye, ¿sabes qué? Tal vez yo voy a aprender otro idioma, pero tal vez portugués, etcétera. Y tú me dices, oigan, pero igual
O sea, es mejor aprender un idioma que está muy fuera de tu contexto cultural porque también te enseña a como de pensar de manera diferente. Ujú. Tú haber aprendido español y náhuatl, ¿cómo te hizo pensar diferente? ¿Cómo te reprogramó, digamos? Les voy a decir un ejemplo de, por ejemplo, para todos los extranjeros siempre nos cuesta trabajo distinguir la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar, ¿no? Ok. Pero si observamos esta cosa en el idioma chino, es que yo digo que puede como llegar hasta un nivel un poco más filosófico. Es decir, por ejemplo, nosotros no usamos el verbo ser como en español. Ok. Solo usamos para cosas que sí son permanentes, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos describir una cosa en español, dicen, no sé, por ejemplo, eres muy guapo y estás muy guapo, ¿es lo mismo? A veces me confundo también, o sea, teóricamente no, o sea, eres muy guapo, es como, güey, ok, tienen bonitas facciones, etcétera, pero estás muy guapo, muy guapa, es, te pusiste muy bonito, bonita hoy, Temporalmente, ajá. sí, Entonces, en idea de español, según lo que yo aprendí, es que si usamos el verbo ser, es algo, tiende a ser más permanente. De largo plazo y el verbo estar es temporal estado, ¿no? Y en caso de chino, cuando nosotros describimos algo, no usamos nada de verbo, solo decimos, por ejemplo, tú, muy guapo. No importa que es ser guapo o estar guapo. Ajá. Esto de ser guapo siempre es como, es un ejemplo, ¿no? Como es relativo, ¿no? O sea, no puede ser permanente, ¿sí? Pero en español sí usa como el verbo ser para algo permanente, ¿no? Eso es como de raro, no sé. Pero por ejemplo, en chino usamos el verbo ser cuando algo es permanente, como por ejemplo, grupo sanguíneo. ujú, Eso no se puede cambiar, pues ¿no? no, O por ejemplo, cuando hablamos de signo zodiacal, cuando hablamos de, o sea, cosas que no se puede cambiar, sí usamos el verbo ser, pero cuando describimos el estado, ningún verbo. Ajá. Entonces, eso es como muy diferente, no sé, o sea, cambia la forma de pensar, ¿no? claro, Sí, porque el error principal de los estudiantes que son principiantes normalmente pone esto como yo, 我是好看, ¿no? Yo ser guapo, pero hay que quitar el verbo. Ajá. Y esto es como cambia la forma de pensar un poquito, ¿no? De que siempre hay que poner el verbo ser, pero no todos los idiomas funcionan así. Ujú. ahí está cañón. Una vez, por ejemplo, cuando, eso fue también hace 4 años, cuando grabé en Cholula con ese profe del náhuatl, también me dijo una cosa que me quedó muy grabado, de que, por ejemplo, en Alemania tenemos, por ejemplo, eso es mi vaso, eso es tu vaso, ¿no? En mi libro, tu libro, el libro de él, de ella, bla, bla, bla. Me daba algo de entender, si bien de acuerdo, como que en el náhuatl no era así, como los pronombres de posesión era como más a algo más colectivo que a algo, pues, individual, pues. Sí, sí, sí me acuerdo bien. Ajá, sí, eso es como muy filosófico, yo digo. Como lo que tú dices, por ejemplo, de lo que yo, lo poquito que yo sé, es como para decir, por ejemplo, no toca es, toca es como, bueno, tiene mucho significado también, pero una de las interpretaciones es decir, como el nombre. Entonces, mi nombre es no toca, mo toca y toca. Ajá. Ok. Sí, o sea, como ponemos estos prefijos para indicar como, no estoy muy seguro cómo se llama esto. Ajá. No, pero sí, es 100% cierto que te cambia el chip, ¿no? Cuando aprendes otro idioma. Sí, y es que, bueno, o sea, si el idioma es muy diferente que como la lengua materna, también te obliga a entender las cosas de una forma diferente, ¿no? Les voy a decir un ejemplo que es muy parecido de otro ejemplo que encontré que es muy parecido de chino y de náhuatl. En este caso, la palabra que tú me dijiste hace rato de tlazohtla significa amar. Ajá. Y entonces, en el caso de náhuatl, es que cada parte tiene su significado, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Tlazohtla, cada palabra tiene su significado. Ahorita no recuerdo, pero en caso de chino es muy parecido, solo que ponemos dibujos. Ajá. El ejemplo de amar en chino, no puedo escribir, después tal vez te paso cómo se escribe esta cosa. El carácter de chino de amar se escribe de esta forma. Es como la cabeza de persona volteando y el cuerpo caminando hacia enfrente y lo que siente el corazón. Esto es el significado de amar. Ajá.
Pero ¿por qué? No, porque es que, por ejemplo, ¿no? La idea es que tú amas algo, entonces tú no quieres como separarte de esta cosa o de esta persona, ¿sí? Por eso el dibujito es como la persona ya se va, pero ya tiene que irse, su pata de abajo ya está yendo hacia esta dirección, pero voltea a ver y lo que siente, eso es amor. Ajá. Y todo esto Es muy no melancólico. es un dibujo, ¿no? Sí. Todos los caracteres de chino pueden hacer eso. Claro. Ajá, pero dependiendo de tu motivo de estudiar, si no es necesario que aprendas todos los caracteres, pero si quieres aprender bien su significado y raíz, hay que estudiar de esta forma. Entonces, náhuatl es aglutinativo, entonces pega como idioma de ustedes, o sea, idea y ¡pum! Ándale. Una palabra larguísima. Ajá, pero en caso de chino tienes un papel aquí. Entonces dibujas la cabeza, el cuerpo, la pata, corazón y así. Y todo esto tiene una sílaba. Significado. Ay. Ajá, una sílaba. Ay. Ay. Ajá, por eso, sí, amor o amar. Ay. Ajá, sí, todos juntos. También le llamamos que chino es un idioma monosilábico, porque juntamos todas las ideas, escribimos o dibujamos un buen de cosas para que tenga un solo significado. Recapitulamos, hablas mandarín, hablas Mi lengua materna. español, tailandés, Ajá. náhuatl, aunque tú eres muy modesto. Tú dices, ay, sí, yo sé ruso". Poquito, de verdad. Náhuatl, ¿qué más? Mi lengua materna, chino, inglés, español, tailandés. Ajá. Estos 5 sí hablo como Ok, sin claro. dificultad. Y luego sigo estudiando náhuatl y ruso. Ruso. Привет, как дела? Очень хорошо. Спасибо. No. Ruso es muy difícil, ¿eh? O sea, hasta mi profesora de ruso dijo, ay, mi idioma no es difícil, todavía está chino, ¿no? Y yo, profesora, no es cierto. Tu idioma es muy difícil, ¿eh? Mucho más difícil que mío. Hasta el momento, ruso es el idioma más difícil que he estudiado. No puedo, de verdad. Por la pronunciación. No, por la gramática. Gramática. Sí, porque tú sabes que ustedes tienen 4 declinaciones, en ruso tienes 6 Casos. casos. Ajá, sí, sí. Nosotros tenemos nominativo, Acusativo. acusativo, genitivo, dativo. Ajá. Sí. Ruso más instrumental y el lugar. Ok. Ajá, de lugar. Sí. Ay, no. Yo me acuerdo ahora del latín, tenían 5, ablativo, como el quinto. Es muy difícil. Sí. Por eso yo decidí estudiar ruso, bueno, principalmente por mi carrera, porque nos obliga a estudiar una tercera lengua, ¿no? O sea, se supone que todos entramos con español como lengua materna, yo soy excepción, pero todos entramos con español y podemos entrar con inglés, francés o alemán. Como segunda lengua, tenemos que entrar con un nivel mínimo B2 para poder estudiar la carrera entre esos 2 idiomas. Y tercera lengua. Entonces yo dije, pues sí, hay que estudiar algo que nunca he estudiado, que sea más diferente, ¿no? Entonces estudié ruso y ahorita ya olvidé casi todas las cosas. Yo soy bueno en exámenes, muy bueno en contestar las fecundas, pero de hablar no estoy muy seguro. Es que eso luego es el último paso, ¿no? De hablar. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la universidad también teníamos muchos estudiantes como que siempre sacaban buenas notas en los exámenes de la gramática, no del español, pero luego cuando ya hablaban con este acento típico alemán, ¿sabes? Donde dices, güey, sí, hay que practicar un poquito más. Pero yo digo que acento es muy bien. O sea, como digo, no tenemos que tener pena tener un acento. Pero no, pero es práctica, al fin. Sí. O sea, con que no como causa dificultad al oyente, está bien, ¿no? Sí. Pero todos tenemos nuestro derecho de tener nuestro propio acento porque eso significa que hablamos más de un idioma, ¿no? Entonces, esto es, yo siento que eso es como algo propio de nosotros. No es algo que tenemos que exigir mucho en pronunciación, yo siento. Por ejemplo, yo me acostumbré mucho, por ejemplo, los gringos, ¿no? Y o los ingleses también siempre se burlan mucho de the German accent, you know, in English is quite funny. Bueno, ya luego con ese acento siempre hablaban luego también los malos de las películas, ¿no? Siempre nos ponían ahí como los malvados, etcétera. Justamente como tú dices, yo me avergonzaba mucho tiempo, a su madre. Y a veces yo exageraba como un acento, like an English accent, ¿sabes? Para como sobreactuar y quitar como mi acento alemán, pero ya encontré como un promedio. Digo, bueno, pues soy de Alemania, no pasa nada. Sí. Al final, Sí, ¿no? pues esa es una marca propia de nosotros. Ándale.
O sea, lo más importante es que no causemos dificultad al oyente, ¿no? O sea, lo importante es que se puede entender y Claro. ya, ¿no? No hay que preocuparse demasiado. Por ejemplo, o sea, tanto como los alemanes, como creo que para las personas de China es difícil la parte de la R. Por ejemplo, nosotros hablamos la R, ¿no? También yo conozco a amigos chinos que también me han comentado, sí, se les dificultó. ¿Tú cómo lo aprendiste a pronunciar así chingón? Bueno, para empezar, situación de China es que muchas personas tienen dificultad de distinguir L, R Ah, sí, y ese N también. también, ok. Sí, entonces, dependiendo de región, es que como había comentado, en China existe como principalmente 10 zonas, 10 idiomas diferentes, como por ejemplo, las personas de mi zona, por ejemplo, tienden a confundir H y F. Que H y F como no distinguen bien, ¿no? Y hay alguna región, pues les cuesta más trabajo de L y N. Ajá, depende de dónde es la persona. Entonces, de donde yo soy, pues nosotros sí distinguimos muy claramente la diferencia entre L y N. Y además de esto, pues yo creo que tardé más o menos un mes de tiempo repitiendo de R. Ajá, sí. Un mes de tiempo más o menos para lograr pronunciar esto, ¿no? En realidad, muchas personas aquí en México tampoco pronuncian este sonido de R, ¿no? Porque personalmente soy un poco más como exigente con los idiomas, entonces yo digo, no, sí tengo que pronunciar esta cosa. Entonces yo practiqué y logré. ¿Sabes qué está chistoso también? Lo que yo me di cuenta de eso, de las diferentes tonalidades dentro de México. Ujú. Por ejemplo, ¿tú cómo dirías aquí en Ciudad de México? ¿Cómo dice la gente pizza? Pizza. Pizza, ¿no? Ajá. Ajá. Y ya luego hay este pinche video viral, ¿no? Ya llegaron las pizzas, ¿no? Eso es una. Pero bueno, le exageraron. Pero luego, como más siento en el norte, yo me he percatado muchas veces que no dicen pizza, sino dicen pizza. Ajá, pizza. Ajá, Y mucho. cuando es X, como taxi, no dicen taxi, dicen tatsi. O sea, ¿sabes? O sea, ahorita vamos a tomar un taxi, pues. Y vamos a comer una pizza. Es al revés, ¿sí? ¿Sabes? Sí, ajá, sí pasa. Ajá. He observado esto un poquito también, pero no tan profundo. Pero no sé, yo siento que español de Ciudad de México tiende a tener esta cantadita, ¿no? Y tiende a cantar de esta forma, que es ta, 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 así, ¿no? O sea, bla, 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 na, na. Hoy Un mañana me poquito. levanté y pues fui a la chamba. Ujú. Hoy me levanté y fui a la chamba, luego encontré unos amigos y ahí tomamos una Sí, cerveza. sí, Bueno, sí. no, chamba, no cerveza, por favor. Sí, algo así. O sea, tienden a cantar de esta forma. Sí, sí. Hasta hay un acento luego que sale en algunos videos que me aparecen, que es como el acento godín chilango. También es como cantadito, Ujú. pero no cantadito de barrio, pues es como, ¿te podría encargar una cosita? Haciendo, está bien raro, no lo por Ok. hacer bien yo, ¿sabes? Pero está muy atinado como lo hacen en esos videos. Y sí dije, sí, es verdad. Nunca me he dado cuenta antes, pero ¿cómo lo llamabas anteriormente? Sociolecto. Sociolecto, ¿no? Como Ajá. según el contexto vamos cambiando las tonalidades también. ¿Tú has convivido con mexicanos en tu país? Bueno, antes me comentaste como que ahí ya te enamoraste básicamente de México estando en China, pero después de que llegaste acá, que ahí estuviste con algunos mexicanos allá en China, como viajando en eventos. Viajando, no, pero, o sea, como tuvimos contacto pues, o sea, salimos a algunos eventos, a algunas fiestas, ¿no? Pude como comunicarme, y entender un poco más de cómo piensan las demás personas, pero como, te había comentado, la gente de mi ciudad siempre tenemos un mente muy cerrado y muy como, no sé, tradicional, ajá. Entonces, yo quiero conocer cómo es el mundo afuera de este pueblito. Yo quiero saber cómo piensan las demás personas, ¿no? Y por eso allí yo tuve contacto con más extranjeros pues pude como conocer un poco más de México gracias a ellos. ¿Qué sientes? Como qué choques culturales tienen mexicanos, latinos o alemanes hasta quieres en China. Por ejemplo, la forma de tocar las puertas aquí en México y en China es muy diferente. Por ejemplo, ¿cómo tocas la puerta? ¿Acá? Ah, ¿así?
Ajá. Bueno, eso ¿Tú? también ya me salió el alemán, ¿no? En China normalmente tocamos casi igual, ¿no? Que es, ajá, 2 veces. Fuerte. Fuerte Pum. y no fuerte. Ajá, una Ah, vez fuerte. Ajá, así. sí, Ok. así, está perfecto. Si uno toca la puerta así, es porque alguien murió. Y hay emergencia en avisar a la persona. Y por eso toca la puerta así. Pero aquí en México es como común tocar la puerta así, ¿no? Sí. Eso es, en China eso es muy mal visto. No se puede tocar puertas así porque es de mala suerte, ¿sí? Oye, eso está muy importante saberlo. Sí, sí, eso es como, no sé, o sea, allá sí es así, ¿eh? Sí, Nunca hay sí, que hacer toca. eso en China, entonces sí. No, No, perdón, ¿eh? no. Mejor así, Sí, como 2 veces y ya. fuerte. Ajá, No. una vez fuerte, una vez no tan fuerte. Bueno, Perfecto, ok. sí, así y ya. Y si todavía no viene, entonces otra vez, 2 veces y ya. Pero jamás, oh, no. Por ejemplo, otra cosa es como cuando la gente habla con otro, pero chiflando. Aquí en México a veces la gente hace eso, ¿no? Como tal vez no sabe el nombre de la persona y así le chifla. Algo así. En China tampoco se hace. No, Eso en Alemania también es solo muy... se hace para perros. Sí. A persona es un insulto muy Sí, fuerte. sí, No sí. se puede. Por ejemplo, aquí también lo que hacen muchas veces, lo que me pasó en el canal antes, como cuando grabábamos en los mercados y así. O sea, ya conocía bien México, pero fue bien difícil acostumbrarme a eso, como que nos decían, "Shh", ¿sabes? Ay, no. Pero es como, hey, ¿qué onda? ¿No? O de, hey, güey, o hazme caso, o de, aquí estoy, pues, ¿no? Pero pues En China como que es, "Shh". bueno, pues también tenemos nuestra forma, ¿no? Dependiendo de la persona. Hay gente que solo dice, eso es muy grosero también. Ya, Ajá, para llamar la atención, como, así. ya. Hay gente que hace eso. La forma más, como, yo digo, como más común o más educado, quizás solo di como, ni hao, Ni o hao. 不好意思, como perdón, una disculpa. Ajá, y ya puedes decir tus cosas, ¿no? En China es que depende de mucho. Yo digo que una cosa es muy importante, es no generalizar. Entonces, yo no puedo decir que todo China es de esta forma, ¿no? Pero lo que pasa que yo observo es que en China, siendo que ha crecido demasiado rápido, de repente, ajá, entonces muchas personas como tienen sus costumbres de antes todavía y no están conscientes Ya, de que es necesario hacer un cambio, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, si algunos de ustedes van a viajar a China, quizás pueden encontrar que todavía hay personas que escupen en la calle, pero lo que pasa es que, pues, cuando antes estábamos en el pueblo, pues no hay avenidas, o sea, todo es tierra, ¿no? Entonces, si uno escupe en la calle, pues luego se desaparece, no hay ningún problema. Pero como ya creció mucho, ya no es igual, pero la gente no está, algunas personas no están conscientes de que eso ya no se hace, ¿no? Ya. Quizás pueden encontrar choques culturales así estando viajando en China, ¿no? Ajá. Ahora que mencionas eso de escupir en la calle, cuando yo era más chavo, en la pubertad, lo que era como de moda, así como si te creías bien macho y así, como que escupías, ¿sabes? De, miren, qué chido soy. Y ya luego leí como, bueno, en mi círculo cultural, sobre todo si que te quieres hacer parecer algo que no eres, ¿sabes? O sea, como que tienes el autoestima bajo. Mm. Y sí, también está mal visto. Pero luego me dice por ejemplo, mi esposa que es psicóloga, y la verdad me ha servido mucho. Por eso a veces escupo, ¿sabes? Si tienes un pensamiento que no te gusta o estás pensando en una persona que lo detestas, haces así y literal como el acto de escupir a veces como te libera de este pensamiento. Entonces, no me juzguen si me ven escupiendo, por favor, porque estoy como pensando en alguien desagradable. Hablando del "Sht", en Alemania, por ejemplo, eso es de callado, ¿sabes? Cállate. Sht, ¿no? Y Ok. aquí es como, pues, Llama la atención, ajá, ándale, al sí, revés, sí, ¿no? sí. Ajá. Bueno, no al revés, pero ajá, funciona diferente, sí, sí, sí. Entonces ya tienes tu curso disponible. Si la gente, si alguien ahora se anima y dices, no, yo quiero aprender mandarín con Ning. Ahorita todavía estoy dando clase como en grupo, en tiempo real. Ok. Estoy dando clases síncronas, pero pronto, en este año, yo ya voy a tener mi curso grabado, pero yo voy a estar como atendiendo todo el tiempo y
Como digo, ¿por qué decidí hacer eso? Porque pues me di cuenta que muchas personas pues por su horario, ¿no? O sea, como el tiempo para tomar clase síncrona no es posible, ¿no? Además, cada quien tiene su propia velocidad en el aprendizaje. Hay personas que son más rápidas en algunos temas, pero hay personas que necesitan más tiempo. Entonces, estudiando en un curso así grabado, guiado, diseñado por mí, pues cada quien puede avanzar en la velocidad que quieran. Entonces, es lo que yo estoy diseñando ahorita. Órale. ¿Sientes como ahora hay mucha demanda en México de, quiero aprender chino? Por ejemplo, yo ya me he topado con cuates luego, que en una fiesta que me dicen, no, sí, yo hablo mandarín bien, fluido, porque yo trabajo mucho con personas de China, Bueno, comparando chino con otros idiomas, como por ejemplo, coreano, ajá, japonés. o tailandés, ¿no? Que todos son idiomas asiáticos. Bueno, en caso de chino, pues además de estudiarlo como un pasatiempo, también chino te dan muchas más oportunidades, tanto en el trabajo como en, no sé, el estudio, por ejemplo, ¿no? Porque ahorita en China el gobierno está dando muchas becas a estudiantes internacionales para que vayan a estudiar tanto el idioma como una carrera o maestría, etcétera, ¿no? Entonces, si uno sabe chino, puede tener como esta oportunidad de ir a vivir allá. Eso es uno. O segundo, por ejemplo, hay, pues, no sé si ustedes han observado como cada vez hay más como empresas chinas en todos lados, ¿no? Aquí en México también. Y pues en este caso, ellos necesitan empleados que pueden hablar chino, ¿no? Inclusive, si uno sabe chino, gana mucho mejor que uno que solo habla inglés. Ok. Ajá. Entonces, como aprender este idioma, pues, como digo, no solo es pasatiempos, sino hay muchos beneficios también. Aunque es difícil al inicio, sí es difícil, pero todo es difícil en la vida, ¿no? Si queremos aprender algo, pues tenemos que aceptar que sí va a haber una parte que es difícil, pero no quiero decir que el resto todo es más fácil, tampoco es así, pero tienen que ver que si queremos lograr una cosa, pues lo más importante es como seguir insistiendo, ¿no? Sí, la persistencia es muy importante, más en los idiomas, porque muchas veces uno se frustra, ¿no? Dices, ay, no sé, sí. Antes tú me hablaste, dijiste, ¿no? Si hay esa pasión Pasión es realmente importante. como que te lleva por esos valles, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ahora que hablaste de las empresas chinas, yo trabajé en diferentes multinacionales, ¿no? En Alemania, pero siempre, por ejemplo, cuando teníamos reuniones con equipos en todo el mundo, ¿no? El idioma que se habla en esa multinacional Inglés, alemana, inglés. inglés, sí. Por Ajá. ejemplo, si yo trabajara a partir de mañana para una multinacional china acá en México y de repente tenemos teleconferencia con Central en Beijing, ¿en qué idioma hablaríamos? Pues inglés, ¿Inglés? inglés, Sí. ajá. Okey. Sí, pero si es así, va a haber como intérprete para las personas que no puede hablar inglés, ¿no? Que solo habla chino y así. Entonces, también como he como estado pensando de por qué tenemos que estudiar ese idioma, es que porque, o sea, sí, con el inglés en la mayoría de los contextos es suficiente, ¿no? Aunque sea un inglés avanzado o básico, nos ayuda mucho, pero siento que el inglés, sabiendo, hay un dicho, no sé si han escuchado, el inglés refleja como el cerebro, pero la lengua materna refleja su corazón. Ujú. Es diferente, ¿no? Claro. Entonces, inglés, bueno, o sea, ahorita pues muchas personas usan este idioma como el idioma universal, ¿no? Sí, sí, es así. Pero si queremos como hacer amigos o como está más profundo a una cultura, es mejor conocer su idioma. Claro. También para entender justo lo que dijiste antes, ¿no? Que te cambia el contexto por completo. Por ejemplo, eso me voló mucho la cabeza o sea, el amor, ¿cómo lo señala? Ahorita la voy a investigar cómo es que es esa persona que corre para allá, pero mira para allá y tiene su Pero es corazón. camina Sí, lentamente, ajá, camina tienes lentamente. razón. Porque el idioma refleja a costumbre de Claro. una cultura, ¿no? Entonces, sí, es muy importante. Si uno quiere conocer bien la cultura, es muy importante conocer su idioma. Justamente, tengo una amiga que tiene una empresa de enseñanza de idiomas y que también tienen incluido el tema de aprendizaje del náhuatl. El profe de náhuatl dijo algo muy, como, sí, como que me lo quedó muy grabado. Dice, si tú estás en México y solo hablas español, es como si solo lo estuvieras viendo en blanco y negro.
Y dije, chale, sí, güey, me tengo que poner las pilas. Es muy bonito aprender náhuatl, de verdad. Ajá. Y aprovechando que hables varios idiomas, ¿nos podrías decir como una palabra o una frase en todos los idiomas que hablas? Sí, claro, claro. Bueno, pues ya español brincamos porque todo el tiempo estamos hablando en español. ¿Tú también hablas inglés? Correcto. Every time when I'm being discreet, I gotta be out here waiting, yeah, because I do know, and God is the only one that is waiting. Es un mal broma, perdón. Bueno, o sea, sí, I can speak English without any problem, but, well, because I don't use English right now, like when I'm teaching or when I'm working, I don't use English at all. So I'm kind of like forgetting English, but I can use it without any problem. And if you want, I can switch to Thai at this moment. Switch to เนาะ Thai then. Yeah, so like okay ผมก็พูดภาษาไทยได้ครับปีนี้มีโอกาสอยู่เมืองไทยประมาณ2 เดือน แล้วก็ตอนผมอยู่เมืองไทยก็เรียนภาษาไทยแล้วก็ไปเที่ยวทุกวันใช่ que es como yo, este año yo tuve oportunidad de vivir en Tailandia por 2 meses y, por ejemplo, chino mandarín y mi lengua materna pues suenan muy diferente, ¿no? Voy a decir algo en chino mandarín, por ejemplo. 好，现在我会换成中文。我叫丁丁，我是广东汕头人，然后呢，现在在墨西哥大概8 年了。Todo esto es como me estoy presentando a mí mismo, ajá, pero ahora voy a cambiar a mi dialecto, ¿no? 我叫做李連友，我之前到墨西哥已經差唔多8 年了，然後我是廣東汕頭人。Ajá. Está cabrón. Nada igual, ¿no? Nada parecido. Yo siento que mi dialecto se parece un poco más a tailandés, ¿no? Sí, mi como lengua las materna. entonación. Sí. Sí. Sí, más nasal y así, ¿no? Sí. Voy a hablar un poquito en náhuatl, ajá, más lento, pero sí, ajá. Ashkan nika iwan no kopish jen, ajá, ye Alemania katlakatl, no tokadin, nik nel toka, chino tlachtoli amo owi, yese nahuatlachtoli kusa owi, ajá. Inkla antechkakisnekij, xitechtemokan ipan YouTube, y toca choque cultural. Yeah. Espero que dijiste algo. Bueno. Yo dije, ahorita estoy con mi amigo Jen, que es de Alemania, yo soy Ding, yo soy de China. Y luego, ajá, también dije esto de que yo pienso que China no es difícil, pero náhuatl es muy difícil. Y que si ustedes quieren escucharnos, búsquennos en YouTube. Se llama Choque Cultural. Así. Eso. ¿Y ruso? Ah. Привет, как дела? Блядь. Ya, ni chivo, ni panimayo. Yo no sé nada, yo no sabo nada. Sí, sé poquito, pero no, prefiero no usarlo. Pero Давай. это же нет, я думаю, что русский язык очень трудный язык. Сейчас я ничего не понимаю. Не помню. Sí, no recuerdo nada. ¿Recomendarías ver, por ejemplo, lo que está muy admirable, cómo sacas los sonidos? Bueno, yo que ni sé ruso ni náhuatl, etcétera, pero para mí todo se escucha pues muy auténtico, pues, ¿no? ¿Recomiendas ver series, por ejemplo, en el idioma en el que te quieres desarrollar? Por ejemplo, a mí me ayudó mucho ver Simpsons en español y siempre me ponían los subtítulos en español también, ¿no? Para que agarraba la onda de qué estaban hablando, pues. Exactamente, esto fue mi metodología de aprender los idiomas. O sea, para empezar, yo escucho canciones de los idiomas que yo estoy estudiando. Entonces, por ejemplo, mi playlist de ahorita todo está en tailandés. Y, por ejemplo, si tú ya viste como una serie, una película y quieres como estudiar con esta serie, entonces, por ejemplo, tú ya sabes exactamente qué fue lo que sucedió en cada parte, pero ahora cámbialo al idioma que tú estás estudiando. Entonces, como que tú puedes adivinar el contexto, ¿no? Así hace como clic al contenido y el idioma. Entonces, esto ayuda bastante. Pero personalmente yo uso canciones, ¿no? Porque en las canciones, pues siempre sale de repente una palabra que, yo conozco, ¿no? Así, palabra, y de repente ya como que entiendo más. Con las canciones está muy curioso. Por ejemplo, a mí me habla mucho de Rammstein. Pero hablan luego muy exagerado, obviamente. O sea, como lo usan. Entonces, sí está bien para aprender el alemán, pero como no imiten tampoco todo lo que así cantan. O imagínate que quisieras aprender español con Bob Bunny y luego hablas así como todo, todo güey. Me fui de vacaciones.
No, güey, me fui de vacaciones. Ajá, sí, es que como su acento es muy diferente, ¿no? Como, o sea, él es Puerto Rico, Bad Bunny. Pues muchos artistas así, cabrón, cabrón, a nivel como de reggaetón que han pegado en todo el mundo, muchos de allá de Puerto Rico. ujú. ¿Hay artistas conocidos mexicanos en China? Frida Kahlo. Ah, claro, que conocida en todo el mundo. Pero yo creo que también tiene que ver con su historia, pues, Y ¿no? Como mucho de drama, enfermedad, engaño por su esposo, pero ella también lo engañaba con Trotsky, por ejemplo. un dato curioso también es que la película de Coco pegó muy fuerte en China. Entonces, ahorita como público de China, les interesa mucho, mucho Día de Muertos y todos quieren conocer a Guanajuato. Ajá. Incluso aquí cerca, creo que es Delegación Tláhuac, hay un pueblo que se llama Mixquic. Ujú, Y se dice que también ahí pues se inspiró un poco. ujú, ujú. Y es muy bonito, la verdad. Yo he ido a Milpa Alta y también ahí como Está cerca. tiene, sí, 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 tiene como tradiciones muy, ¿cómo digo? O sea, no sé si has como tenido esta experiencia, pero yo fui a casa de mi amigo y nosotros como íbamos a como todo el pueblo y como regalamos la vela y nos daban de comer. Había una tradición así, no Está bien sé. bonito. No todo México hace eso. Ok. Y, sí. Pero yo hice un video de esto, estaba muy interesante. También, por ejemplo, en Milpa Alta también tiene Día de Leñas, ¿no? Que es como el mayordomo va bueno, o sea, es como fiesta de pueblo, ¿no? Entonces, primero va a haber personas que cortan leñas y luego las personas, como hombres, mujeres, niños, adultos, todos, van con como una cuerda chiquita y cargan leñas desde monte hasta casa de mayordomo para dejar ahí y Es como una ofrenda. yo no sé cómo decirlo más bien, porque durante todo el año necesitan usar leñas, ¿no? Entonces, como acumulan todas estas cosas en casa de mayordomo y entonces cuando llega algún evento o por ejemplo si como a casa de alguien necesita y así, pues ellos reparten, ¿no? Y esto, yo para mí, cuando yo participé de estas actividades, me gustó muchísimo porque es que, no sé, en mi caso, yo no conozco a nadie de allí, pero yo puedo sentir esta fuerza y que está como juntando a todas las personas y está súper bonito. Entonces, me gustan mucho estas tradiciones. Qué padre. Tim, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? En Instagram yo soy un chino en México y en YouTube yo soy Vlogs con Dean. Ajá, entonces voy a estar haciendo como más videos también para que me revisen allí. Chingón. Muchas gracias hoy, Dean, por estar aquí en Choque Cultural. Gracias por la invitación. Y pues ya saben, mana, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur, bye.